Hola, buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y os doy la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado hoy desde Factor Humano junto con Personio y que hemos titulado People Analytics, la revolución del dato en recursos humanos. Comentaros que para los asistentes que queráis realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis utilizando la sección preguntas que podéis encontrar a la derecha de vuestras pantallas y que, por otra parte, al terminar la sesión también podéis completar un cuestionario que os aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de vuestro interés. Nada más, no me alargo, comenzamos ya dando paso a Aaron Cogolludo, que es el Country Manager de Personio, una empresa de software de recursos humanos para pymes, que entre otras cosas ayudan a simplificar y agilizar diferentes procesos y que, bueno, que tiene muchas cosas que decir en el tema de hoy. Buenos días, Aaron. Buenos días, cuando quieras puedes comenzar. Buenos días. Muchas gracias, Delfín. Pues un placer estar aquí con vosotros. Tengo muchísimas ganas de este webinar, tengo muchísimas ganas de aprender de los profesionales con los que nos vamos a encontrar hoy. Y sin más dilación, vamos a dar la bienvenida primero a Fernando Solana, Organization Effectiveness Lead de Vodafone. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Lo tenemos por aquí. Buenos días a Estás todos. en pantalla. Estupendo. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Adelia Majarín, People Analytics Manager de Swarovski. Hola, buenos días. Un placer estar aquí. Ya te tenemos también. Vamos con Daniel Díaz Rivas, que es People Analytics en Meliá Hotels International. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días, Aaron. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas ganas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Fernando López, People Lead de Mondelez, que hasta hace 3 meses, si no recuerdo mal, era el People Analytics Manager del equipo global de Mondelez. Buenos días, Fernando. Hola a todos, chicos. Bueno, pues creo que las empresas que tenemos hoy aquí no necesitan presentación, pero igualmente vamos a hacer una ronda rápida para que nos cuenten cada uno de los ponentes, cada uno de los que estamos aquí hoy. Pues primero, algo muy básico, ¿no? Vamos a empezar por la base, que es lo que entendemos cada uno de nosotros como HR Analytics, como People Analytics. Así que os pediré a cada uno de vosotros que en unos segundos nos deis vuestra visión, vuestra versión de cómo entendéis este mundo de los datos y recursos humanos conjuntamente y también cómo está montado vuestro departamento de HR Analytics en cada una de vuestras empresas, ¿vale? Así que voy a empezar, si os parece bien, con Fernando Solana. En unos segundos, Fernando, cuéntanos cómo lo ves. Vale, muy rápido. Para nosotros, HR Analytics es básicamente obtener resultados a través del conocimiento que se obtiene activando datos. Básicamente es eso. ¿Cómo estamos organizados? A nivel mundial tenemos un equipo de HR Analytics y luego tenemos en cada uno de los países tenemos un equipo de Analytics que da soporte tanto al país como desarrollando aplicaciones o metodología para el resto de países. Fenomenal. Sencillo, entonces. Dicho así, que suena sencillo. Fenomenal. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para nosotros es muy similar. Nosotros somos 3, nos encargamos de People Analytics, pero también de lo que llamamos HR Digital, de manejar los sistemas, plataformas de recursos humanos, integrar un poco todo. Entonces, sería para explotar los datos, tomar mejores decisiones basadas en datos, por supuesto, pero también añadiría crear productos con valor para los empleados, basados en Analytics, por supuesto. Fenomenal. Ahí hablamos ya de qué hacemos con esos datos, ¿no? Ya te están metiendo ahí en la parte de qué sacamos de ahí. Estupendo. Daniel, ¿qué es HR Analytics para ti? Pues mira, nosotros lo que estamos haciendo en Meliá primero es aprovechar la voz del empleado, aprovechar lo que está haciendo el empleado a través de la medición y a través de la escucha activa para poder impactar de manera más directa en la toma de decisiones, toma de decisión ágil y sobre todo más efectiva. A nosotros estamos manteniendo todo lo que está funcionando, todo lo que tiene que ver con reporting externo, sostenibilidad y también revisando nuestra base de datos a través de un proyecto súper chulo de transformación de nuestro sistema y luego también darle una vuelta a toda la transformación cultural y a toda la transformación del modelo operativo que es donde estamos ahora mismo, fruto del COVID y del 2021.
Muchas gracias, Daniel. Es un momento de cambio. Ya nos irás contando también cómo esto se aplica también a vuestro sector, que creo que es muy interesante. Sí, Fernando, pues sí, Fernando López, aquí hay dos Fernando, así que voy a ir dando apellidos para aclarar a quién me voy dirigiendo. Fernando López, ¿qué es People Analytics o HR Analytics? Pues para nosotros es, o como nosotros lo entendemos, es pues eso, la parte de recursos humanos, ¿no? Que nos sirve para usar los datos y la información que tenemos de las personas para entenderlas mejor, que este es uno de los principales objetivos, entender mejor lo que piensan y lo que quieren nuestros empleados y, por otro lado, conseguir mejores resultados de negocio, ¿no? Basándonos en esta información. Desde un punto de vista de equipo, nosotros, como somos una compañía grande que tenemos casi 100.000 empleados, nuestro equipo de analítica, que lleva ya un tiempo, también es grande, ¿no? Entonces primero tenemos un equipo dentro de un centro de servicios, que es el equipo de reporting, que está en Manila, en Filipinas, que da servicio sobre todo para la parte descriptiva, de analítica descriptiva a nivel global. Tenemos en cada país, tenemos personas que trabajan sobre todo en la parte de planificación, y nosotros este tema es muy importante porque además es la palanca con la que la parte de HR Analytics empezó a entrar, es decir, aquellos profesionales de recursos humanos que estaban más cerca de los financieros, ¿verdad? Porque tenían, digamos, una mayor cercanía y afinidad al dato. Y por último, el equipo global de People Analytics del que formaba parte, que se dedica a los temas de analítica más avanzada, ¿no? Analítica predictiva, analítica descriptiva, en función de determinados problemas de negocios que teníamos. Estupendo. Aquí también hablamos ya de casos también muy concretos, muy específicos. En la audiencia también tendremos departamentos que sean un poquito más pequeños, más humildes, ¿no? No tendremos tantos recursos, a que también nos gustará pues que demos toda la visión de hacia dónde podemos llegar, cuál sería, digamos, esa complejidad o esa estandarización de un departamento de Data Analytics amplio y con mucha inversión. Eso es aún cuando se quiere montar también desde algo más desde cero, porque también nos tenemos esa visión. Si os parece, antes de empezar a la ronda de preguntas, voy a presentar también brevemente, que creo que es la única empresa que requiere un poquitín de presentación, que sería de la que yo formo parte, que sería Personio. Yo, como comentaba inicialmente, soy el Country Manager de Personio. Personio es una solución de recursos humanos en la nube, que lo que hacemos está hecho para pymes, para empresas entre 20 a 2.000 empleados, o sea que al final tenemos un gran marco, y lo que hacemos es digitalizar y automatizar todo lo que son procesos de recursos humanos, ¿no? Desde lo que es la gestión de personal hasta la selección de talento, y apoyándonos precisamente en un sistema, en un motor muy fuerte de HR Analytics. Así que por eso tengo tantas ganas de este webinar de hoy, porque así nosotros ponemos la solución, ponemos la plataforma, la tecnología, pero el contenido, digamos, o sea, la magia la ponéis vosotros, la ponéis los conocedores realmente de vuestro sector, ¿no? O sea, qué se hace con una solución, qué se hace con la tecnología, es realmente la parte importante. Así que también para todos los que nos oyen, pues el por qué estamos aquí, los cuatro, pues al final vosotros sois los conocedores y nosotros ponemos la plataforma. Pues vamos a empezar, si os parece bien, por el principio, que es primero, ¿por qué deberíamos preocuparnos, ¿no? Por HR Analytics? Pensemos en un departamento que, bueno, pues que tiene un departamento de recursos humanos, pero no tiene un departamento especializado todavía en invertir, en entender datos, en sacar datos y en tomar acciones basadas en datos a nivel de gestión de personas, ¿no? ¿Por qué una empresa que nos esté yendo ahora mismo, Fernando López, por qué una empresa que nos esté yendo que todavía no tenga montado un departamento de HR Analytics, ¿no? Cuando al final hay muchas opciones de invertir en diferentes departamentos, en diferente personal? ¿Cuáles serían las ventajas o principales de beneficios que quien nos escuche se anime a implantar un sistema de HR Analytics? A ver, yo diría que, bueno, hay muchos, ¿no? Por intentar centralizarlo, y seguro que muchos de mis compañeros van a añadir muchos más, ¿no? Así, a priori, yo creo que uno de los problemas que tenemos o que teníamos en recursos humanos es que cuando nos decían, bueno, ¿qué tal lo estáis haciendo vosotros en recursos humanos? Y decíamos, pues bien, ¿no? Entonces, el tener sistemas de analítica de recursos humanos nos permite, en primer lugar, para que de verdad entendamos cómo lo estamos haciendo, de bien o de mal en recursos humanos. Si lo estamos haciendo bien en nuestros procesos, en la parte de eficiencia, pero también en la parte de aportar valor al negocio, genial, sigamos ahí. Y si lo estamos haciendo mal, pues dices, vamos a hacer algo para cambiar aquello en lo que lo estamos haciendo mal. Yo
ese es el primer punto, es decir, entender cómo de bien o de mal lo estamos haciendo. Si no medimos, pues difícilmente vamos a saber cómo estamos, ¿no? Luego diría que es un tema también de credibilidad, es decir, tradicionalmente en recursos humanos se nos ha achacado que hablábamos mucho, algunos de mis me han oído hablar de esta expresión, ¿no? De que en recursos humanos hablamos de unicornios y mariposas de colores muchas veces, ¿no? Y esto a veces nos resta credibilidad dependiendo con qué interlocutor estamos hablando. No tenemos que olvidarnos que nuestro foco en recursos humanos son las personas. Y tú lo has dicho muy bien antes, Aarón. Estas herramientas son eso, son herramientas que nos permiten a trabajar mejor con las personas de nuestra organización, entenderlas. Nosotros, como recursos humanos, somos los expertos. Pero montar sistemas, montar herramientas de recursos humanos de analítica nos permiten a darle más credibilidad a aquellas políticas o a aquellas iniciativas que queramos lanzar. Es decir, no solo vamos a hablar del good feeling, ¿no? De esto es bueno porque yo lo creo, porque soy un profesional muy bueno de recursos humanos, es así, sino que porque puedo demostrarte con datos a ti, director financiero, al que te tengo que pedir esta parte de inversión, o en el comité de dirección donde tengo que discutir esta inversión. Bueno, pues puedo irte con datos para ver cómo esto va a aportar para nuestro negocio. Y luego, desde un punto de vista, bajando un poco más el tema y pensando en unos temas un poco más abajo, y esto pues supongo que dará tiempo a hablarlo durante el día de hoy. El tener sistemas de analítica nos permite tener datos limpios, ¿vale? Y esto es algo que muchas veces cuando trabajas en proyectos de analítica, sobre todo analítica un poco más avanzada, coge mucho tiempo de ahí, ¿no? Y por último, y aquí bueno, para si algún compañero quiere aportar algo, un tema de disponibilidad del dato cuando lo necesitas, que esto también es un tema importante, ¿no? Que muchas veces hay necesidades de buscar información para un tema de negocio en particular que ha habido, o porque nuestro director o nuestro country manager o quien sea nos pide una información y no podemos tardar en dar esa información 2 semanas, ¿no? Entonces, creo que la parte de disponibilidad del dato también es bueno desde un punto de vista de montar sistemas de HR Analytics. Si me permitís, ¿sí? Construyendo sobre lo que dice Fernando, yo creo que tiene que haber un balance, ¿no? Siempre hablamos de los beneficios que tiene People Analytics para el negocio, ¿no? Siempre estamos hablando cómo les aportamos, cómo podemos vender más en las tiendas de Swarovski, por ejemplo, o predecir las personas que se van a ir, porque eso tiene un impacto directo sobre el negocio. Pero yo, como eterna defensora del valor del empleado, creo que tiene que haber un equilibrio entre los dos aspectos. Y es verdad que los empleados son parte del negocio, pero me refiero a ponerle el foco más en eso que antes habéis dicho también de cómo están, ¿no? ¿Qué necesitan? Y creo que con People Analytics y con los sistemas que estaba comentando Fernando podemos capturar esa información de manera muy rápida, porque esto también va de optimizar, va de escalar, va de obtener los datos de una manera rápida, sencilla, sin mucho esfuerzo, sin mucho coste, que es muy importante también, porque si no, no nos van a dejar hacer nada, y poder hacer algo, ¿no? Algo útil con esa información. Poder demostrar si realmente al aumentar la motivación de nuestros empleados tiene algún impacto en el negocio, en lo que se vende en las tiendas, hacer ese ciclo, cómo impactamos en el negocio, cómo eso también impacta a nuestros empleados, cómo está toda la organización en un conjunto, casi como un sistema, diría. Mira, yo en línea con lo que estaba diciendo Delia, que iba a ir totalmente por el mismo lado. Nosotros en Melia, especialmente este último año, que ya profundizaré un poco más, nos hemos dado cuenta que una cosa es lo que sabemos del empleado a través del pasillo, a través de los responsables, a través de nuestro propio sentimiento como recursos humanos, pero que la función de Analytics está siendo clave para saber exactamente, primero, qué opinan los empleados, cómo se sienten los empleados, cuáles son esas palancas que los motivan más o cuáles los motivan menos. Al final, People Analytics nos está sirviendo como una herramienta para escuchar a los empleados y para poder tomar decisiones en base a eso, no en base a lo que creo, sospecho o alguien me ha dicho, sino en base a evidencias, que al final debería ser nuestro objetivo, ¿no? Sí, además importante, igual que hacen nuestros compañeros de marketing, etcétera, es para mí realmente las métricas de recursos humanos son muy poquitas, o sea, realmente son las básicas. Lo importante es la verticalización, la segmentación, que es lo que hacen nuestros compañeros de marketing. Entonces, por ejemplo,
yo puedo tener que de un año para otro la rotación voluntaria de la compañía ha mejorado solamente o ha empeorado solamente un punto porcentual, pero la rotación voluntaria de mi personal de alto rendimiento a lo mejor ha empeorado 10 puntos porcentuales. Tengo un problema. ¿Me explico? Y eso es lo que ya hablamos de segmentar. ¿De acuerdo? Que es, al final es lo que hacen los departamentos de marketing online, etcétera, lo que hacen es decir, vale, yo tengo estos resultados a nivel compañía, ¿de acuerdo? Pero en aquellos segmentos de mis clientes que me interesa focalizarme porque mi plan de negocio, mi modelo de negocio está pivotando sobre ellos, es donde pongo el foco, ¿de acuerdo? Por eso siempre se habla, y mis compañeros lo sabrán, que cuando tú tienes un cuadro de mando de recursos humanos, una analítica que no te cambia las métricas o el interfaz, en 5 años tienes un problema, porque en un año tienes tu problema es atracción de talento y en otro año tu problema es retención de talento. Por tanto, las métricas cambian. En un año, hace 5 o 6 años, los perfiles más demandados eran por ejemplo, los Key Account Manager, los comerciales de empresa, y este año son los especialistas en automatización, ciberseguridad, responsables de cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, el mundo cambia. Hace 10 años los modelos de negocio de la empresa, sus ingresos estaban basados en más ingresos cuanto más clientes y ahora no. Ahora mi modelo de negocio es de lo que tengo, te intento vender más cosas, ¿de acuerdo? Y después de mi catálogo te vendo cosas diferentes, cross-selling y upselling. Y eso, claro, y eso impacta en los perfiles. Hace 10 años, insisto, el perfil estrella era el Key Account Manager, el comercial de empresa, y este año y estos años es el Service Manager, el responsable de cuenta o el responsable el gestor de cuenta. Y sobre eso son los que la parte analítica, según va cambiando el negocio, estamos poniendo la lupa. ¿De acuerdo? Por eso es importante tener en cuenta, yo siempre lo digo muchas veces, es que las métricas son las básicas, o sea, no es, el catálogo son muy básico, lo importante es, donde sacan los conocimientos es profundizando, y eso es lo que te da la analítica, un poco lo que comentabais todos vosotros, fiabilidad de los datos, disponibilidad de sistemas ya a la hora de tener el dato, ¿de acuerdo? No esperar 2 semanas para enterarme que tengo un problema, ¿de acuerdo? Enterarme ya y saber dónde está el problema, ¿vale? De inmediatez. Lo habéis resumido perfectamente. O sea, al final, segmentación de esas métricas, la credibilidad que nos permite luego tomar decisiones en función de los datos que saquemos de esos insights, de esas métricas. Además, se habla también de higiene de datos, porque no es cuestión solamente de tener datos, sino tener datos realmente buenos. Y luego hemos hablado también de la inmediatez, de la necesidad de no esperar 5 años a que los datos cambien, sino que los datos tienen que estar preparados de manera automática, no invertir tiempo en ello, ¿no? Todo esto son, creo que, argumentos suficientes como para realmente lanzarse a explorar cuáles serían los primeros pasitos para montar un departamento o montar un proyecto, dependiendo un poco del tamaño de la empresa, de HR Analytics. Entonces, pongamos que a alguno ya le hemos removido algo por dentro, de los que nos está escuchando. No lo tenemos, queremos hacer algo de esto. Delia, voy a ir contigo. ¿Cuáles serían las fases, como si fuera esto un manual de instrucciones, cuáles serían las fases desde el momento 1 en el que alguien dice vamos a montar un departamento de HR Analytics, un momento de People Analytics, ¿cuáles serían esas fases de cara a una implantación, una potencial implantación? Vale, yo creo que lo principal es encontrar un caso. Encontrar un caso claro, algo que aporte valor, algo que le pique a alguien, perdonad por la expresión, pero que le aporte realmente al negocio, porque muchas veces cometemos el error de empezar por casos de los cuales tenemos muchos datos porque nos parece sencillo o porque es muy chulo incluso, pero no le interesa a nadie. Por ejemplo, los casos de rotación son sencillos de hacer, pero si no tenemos un problema de rotación, porque no se nos está yendo la plantilla o, como decía Fernando, no lo estamos enfocando bien porque no es la rotación de perfiles críticos que son los que nos preocupan, entonces no vamos a tener ningún impacto, ¿no? Y en el pasado, si queréis que hablemos un poco también de errores cometidos, ¿no? A lo mejor en mis anteriores experiencias profesionales invertí demasiado tiempo en establecer un buen data lake desde el que poder extraer todos los datos posibles para disponibilizar la información y que podamos tener cualquier tipo de reporte. Y sin embargo, creo que lo primero que habría que haber hecho es priorizar cuáles son los KPIs estratégicos para nosotros, para recursos humanos, cuál es el caso que realmente va a tener poco esfuerzo pero mucho impacto para algún área de negocio, alguien que esté teniendo realmente un problema, puede ser de engagement, puede ser de rotación, puede ser de performance, algo que haya que descubrir, aunque no sea muy grande, aunque sea devolver unos insights, y luego lo que hay que ver es cómo lo implementamos, ¿no? Tenemos ciertos datos para ese caso, con qué tecnología, cuanto más sencilla mejor,
a veces con Excel es suficiente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué capacidades tenemos en el equipo? Si los tenemos dentro, si los tenemos fuera, si tenemos que pedirle un favor a nuestros compis de marketing o de BI porque son unos cracks y a lo mejor nos echan una mano, o coger un consultor, o contratar a alguien, cosa que tampoco recomendaría al principio hasta que tengamos muy claro lo que queremos hacer en el departamento. Y finalmente, hacer el caso y un buen storytelling de esa historia, ¿no? De ese caso. No simplemente lanzar los insights sobre la mesa y decir esto es lo que hay, sino construir una buena historia que nos diga qué es lo que está pasando, por qué y qué podemos hacer después con estos resultados. Sí, yo sí, por seguir en la línea, primero con la parte de conseguir capacidades, que para mí sería el primer paso, estoy con Delia totalmente que hay que balancear el camino técnico, ¿no? El tener sistemas, tener data lake, tener métricas y tal, con el camino soft de conseguir aliados, tener un storytelling claro y empezar por proyectos pequeños. Yo creo que primero hay que empezar a construir la función de People Analytics poco a poco, que decimos aquí en Mallorca, con pequeños proyectos, con pequeñas respuestas a pequeñas preguntas para ir consiguiendo aliados poco a poco, porque la función ya poco a poco se irá haciendo más grande y ya se podrán ir asumiendo proyectos mayores. Me uno a Delia también, yo creo que uno de los errores personalmente del pasado es querer abarcar la totalidad y al final, bueno, una empresa como Melia, que somos 45.000 empleados, pues es una tarea bastante complicada. Creo que es súper importante eso, encontrar las capacidades y saber dar respuestas pequeñas a preguntas reales que existan dentro de la compañía. Es un eslogan y todo. Yo, Aaron, me gustaría comentar algo, añadir algo a lo que han dicho Delia y Dani. Yo creo que lo que hemos comentado, que coincido totalmente con lo que habéis dicho, yo creo que tiene mucho que ver con compañías como las nuestras. Quiero decir, con compañías que ya tienen sistemas de recursos humanos consolidados, vamos a decirlo así. Que aunque todos tenemos nuestras vergüenzas, ¿no? Sí que es verdad que nos sentimos razonablemente cómodos con el dato que tenemos. Y yo creo que esto no es así en todas las compañías, y hablando con otros profesionales de recursos humanos y con otros compañeros en compañías de diferente tamaño, no siempre ocurre esto. Y muchas veces existe la tentación, cuando hablamos de People Analytics, de pensar, en mi opinión, demasiado en grande. Y pensar que cuando hablamos de People Analytics, hablamos de analítica prescriptiva o incluso, no sé, analíticas muy avanzadas, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial y a veces no somos capaces de sacar 2 headcount 2 meses seguidos. Entonces, aquí yo creo que antes de empezar a construir la casa por el tejado, creo que hay que tener buenos cimientos. Y en la parte, porque si no, a lo mejor con alguien vamos a ser capaces de lanzar un proyecto para una necesidad de negocio en particular que tengamos muy chulo, muy guay, vamos a venderlo muy bien y nuestro CEO o nuestro presidente o el dueño de la empresa, porque no hay que pensar tan grande, piensa que fenomenal, nos reposiciona como compañía, ¿no? Como organización, y luego nos vamos a dar cuenta a lo mejor que los datos no son del todo correctos o que no tienen la información que teníamos que tener o que los datos están sesgados o no sé. Entonces, mi punto adicional o lo único que quería decir a lo que habéis comentado, que insisto, que coincido totalmente y creo que es lo correcto, sobre todo para la parte de proyectos de analítica y sobre todo analítica avanzada, creo que hay que tener claro los básicos y hay que entender que la parte de analítica descriptiva a lo mejor no es tan sexy, pero es crítica para luego hacer cosas más grandes. Y tenemos que garantizar que tenemos procesos de recursos humanos que son capaces de recopilar datos a lo largo de la vida del empleado, con el que luego vamos a poder tomar decisiones sobre pues, lo que comentaba antes, ¿no? De cómo de bien o de mal lo estamos haciendo. O que nos van a pedir datos sobre volúmenes de plantilla, sobre costes de personal, sobre determinados temas, y que los vamos a dar sin ningún pudor porque sabemos que van a estar bien. Y sobre eso construimos. Si lo hacemos sobre el otro, el riesgo que corremos es que
luego no nos crean y perdamos credibilidad. O sea, que me estás diciendo que eres capaz de predecir la retención y no eres capaz de decirme una cosa mucho más básica. Este es el punto. Y esto es lo que yo invito a que las empresas, sobre todo empresas más pequeñas que las nuestras, porque yo creo que afortunadamente nuestras compañías esa fase ya la han pasado, tienen que reflexionar, ¿no?, sobre dónde quieren empezar, ¿no? Si quieren tener una casa súper chula por fuera, ¿no?, y que sea muy aparente, o si lo que quieren es tener una casa que los cimientos sean sólidos. Esta es la decisión que tienen que tomar. Bueno. Sí, yo siempre recomiendo el mismo ejemplo a la hora de lo que comentabais todos. Y yo siempre pongo un ejemplo, es decir, a ver, ¿cuánto representan? Si imaginas una empresa que en los últimos 5 años sus ingresos han bajado un 25% y en cambio sus costes de empleo solamente han bajado un 5% o han subido un 2%. Entonces, eso no es un modelo operativo eficiente. Pues a lo que te voy es, si tú ni siquiera sabes cómo de eficiente es tu modelo operativo, no te metas, como comentábamos antes, a predecir la rotación voluntaria del Key Account Manager, ¿no? Antes tienes que hacer un camino importante y esos caminos, lo sabéis todos, son piedrecitas. Pongo una piedrecita, ¿cuánto me cuesta un empleado? Vale, ¿lo tengo bien claro por todos los perfiles? Sí, perfecto. Siguiente piedrecita. ¿Cuánto me cuesta un empleado en presupuesto? ¿De acuerdo? Siguiente piedrecita. ¿Cuál es la diferencia entre el coste presupuestado y el coste real? ¿Dónde me estoy desviando? ¿En qué banda salarial? ¿En qué segmento? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso es lo que comentaba antes Fernando, es lo que te da la credibilidad. A lo mejor no es tan cool o tan estupendo, ¿de acuerdo? Pero es lo que te da credibilidad. Yo siempre lo digo, para mí yo puedo tener el cuadro de mando o el sistema de Business Intelligence más importante o más potente del mundo. Como me falle un dato básico, estoy muerto. Muerto, ¿de acuerdo? Como yo un día te dé que tengo en mis costes de empleo respecto a ingresos, te digo que mi previsión para este mes han sido un 20% y al siguiente mes vuelvo a sacar datos de este mes y te digo que es un 25%, todo lo demás que hagas ya está tirado a la basura. A mí perdón que me una, sí que tengo experiencias no personales, pero sí de empresas conocidas, ¿no?, que te vas encontrando a lo largo de la vida, que precisamente empiezan sus proyectos de People Analytics con un partner externo para hacer un macroanálisis de rotación o de incorporaciones, y al paso del tiempo pues ves que la credibilidad que pretendían conseguir la han perdido por eso, porque el dato no estaba bien, porque el análisis no era profundo, porque la base de datos no funcionaba, porque las preguntas básicas de cuánto me gasto en plantilla, cuánta plantilla tengo, pues eran preguntas básicas que no estaban respondidas, ¿no? Y al final pierdes la credibilidad con el negocio. Habéis cuadrado bastante. Perdona, Delia. Un apunte, enlazando con esto, el tema de la credibilidad es verdad que es crítico, pero no sé si os pasa que normalmente recibimos muchísima presión de arriba, de nuestros líderes, porque parece que el que no trabaja con un data scientist y no utiliza un algoritmo super cool, ¿no?, como hemos dicho, no hace People Analytics. Entonces, es importante, para mí, creo que una buena estrategia, porque al final cuando empezamos a trabajar en esto, hay que ganarse también a los stakeholders que toman las decisiones. Y si no le ponemos algo también ciertamente chulo sobre la mesa, muchas veces no avanzamos. Yo creo que lo que recomendaría es tener clarísimo cuáles son los datos fiables, buenos, con calidad, con credibilidad en la empresa, o sea, qué tenemos, con qué podemos empezar a jugar y sobre eso las bases, por supuesto, como habéis dicho, pero también algún caso que sea un poquito efecto wow siempre hay que tener. Y eso yo lo quiero dejar caer porque creo que algo, a veces no son muy complicados, pero algo que parezca un poquito más avanzado y trabajar en paralelo, estableciendo esos cimientos, pero con lo poquito que haya limpio, poder hacer algo un poquito más avanzado, entre comillas, que luego no es tan avanzado, ¿no? Sí que lo recomendaría. Sí, y a veces no hay que ir a un proyecto muy, muy sexy porque use Machine Learning, sino a lo mejor lo único que hay que hacer es, pues, coño, esto que se están comentando en todas las reuniones, este problema de negocio que realmente tenemos, pues que tú de repente puedas ir con una propuesta de solución basado en los datos que tienes. Entonces ahí es cuando la gente empieza a verte como un partner que realmente no solamente es para, bueno, pues para entender los procesos de negocio de recursos humanos de su área, de nuestro área, sino ver cómo realmente, pues oye,
a la compañía en su conjunto le puedes aportar valor, ¿no? Entonces, tener los oídos abiertos y ver qué cosas o qué problemas hay. Quiero decir, cuando esto ya está construido, ya te vienen con estos problemas, ¿no? Ya te vienen, pues en nuestro caso, los people leads, o te vienen otras personas con problemas reales de negocio para que les ayudes. Pero cuando estás en ese proceso de creación del departamento, creo que es importante que los que estén ahí, que estén muy atentos de decir qué está ocurriendo. Vale, ¿y esto qué está ocurriendo con los datos que tengo? A veces incluso para cosas de los que tenemos que hacer temas de compliance, como temas como registro salarial, o temas como los temas de diversidad, ¿no? Y temas que tenemos que presentar obligatoriamente. Pues leches, si ya estoy generando esta información, puedo mezclar esta información, puedo usar estos datos de estos diferentes reportes para atender este problema de negocio que tenemos. Ahí es cuando hay gente que no es de recursos humanos que empieza a cambiar el chip y empieza a ver, pues leche, estos tíos pues sí que me pueden aportar valor también, ¿no? A lo mejor es un partner que tengo que incorporar en mi proceso de toma de decisiones para temas de negocio. Puede ser también una oportunidad, insisto, en estos momentos iniciales en los que estamos construyendo esta credibilidad para ver de qué forma, uno, garantizar la inversión y dos, garantizar la continuidad, ¿no? Que tengamos headcounts dedicados específicamente a estos temas. Si lo estoy entendiendo bien, chicos, al final no deja de ser como vuestro departamento, como una startup dentro de una empresa, en el que tenéis que lanzar un producto mínimo viable y vuestros clientes son los stakeholders que comentabas tú de ahí arriba, en función del mercado, que son vuestros empleados. Yo lo traduzco un poco en mis términos más startuperos, ¿no? Al final, habéis hablado muchísimo de empezar por los fundamentos. Habéis hablado de no lanzarnos a predecir el futuro, sino antes de entender el pasado y el presente. No hablemos de machine learning ni predicción si no podemos entender bien los datos que tenemos a pasado y presente. Y Delia también comentaba un caso muy bueno y es y lancemos ese producto mínimo viable de algo que realmente haya un impacto, que genere un efecto wow en los stakeholders internamente. O sea, que creo que yo ahora mismo, os escucho desde el punto de vista de infraestructura, escucho la parte de contenido y de cómo hay que empezarlo, creo que habéis dado unos buenos consejos de si yo tendría que montarlo mañana dentro de mi empresa y explicar el porqué y el caso, lo primero que haría sería escuchar y ver alrededor cuáles son esos casos concretos. Fernanda también lo comentaba, qué casos concretos hay, en que le podemos dar una solución sin volvernos locos inicialmente. Empezar la casa montando KPIs, montando las métricas, entendiendo cuál es el problema que tenemos que resolver. Y Daniel lo ha dicho antes muy bien. Ahora recursos humanos juega un papel crítico en este momento por el tema de la pandemia. Crítico. Entonces, el ayudar al negocio en un momento tan crítico como este, oyendo y entendiendo lo que los empleados quieren, es un punto de inflexión en la parte de People Analytics. Dani lo ha contado antes muy bien. Entonces, tenemos que escuchar ahí. ¿Y ahí quién lo puede hacer? Joder, pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces, si no lo estamos haciendo, ofrezcámonos. Empecemos a hacerlo, ganémonos esa credibilidad. Insisto, y desde con formularios de Google a temas mucho más avanzados y herramientas mucho más potentes. Pero queramos ayudar al negocio para entender a nuestros empleados. Vamos a ir entonces porque sobre todo pensando en, ok, me habéis convencido, es cómo se empieza, pero ¿qué datos tengo que recoger? ¿Qué datos son los importantes? Pensar desde un punto de vista de vuestras empresas, pero también un punto de vista desde que estamos montando una empresa más pequeña, ¿no? O sea, ¿qué datos se recogen tanto a nivel individual, de edades, bajas médicas, desempeño, remuneración? No sé qué datos son importantes a nivel individual, a nivel departamental, a nivel de compañía. Daniel, tú comentabas mucho sobre la escucha, el escuchar a empleados, el escuchar activamente y ir recogiendo datos. Sí. Montamos desde cero, ¿vale? Yo tengo mi empresa, quiero montar este departamento. ¿Qué datos recojo inicialmente? Pues mira, te hablaba antes de las dos velocidades, la hard y la soft, ¿no? En la hard hay que tener los básicos cubiertos. Hay que ir a datos de plantilla, un conteo de personas, atributos de personas, datos de empleados, todo lo más aburrido que se te pueda ocurrir de un empleado, datos salariales, que cada día es más una obligación encima de la mesa. Esto por un lado, debemos de trabajar, aunque no sea sexy, como decíamos antes, hay que tener los cimientos creados. Por otro lado, conjuntos de datos interesantes, pues ya depende de la naturaleza de la compañía. Por ejemplo, en Melia tenemos un valor interno muy fuerte en el desarrollo interno. Nosotros creemos en el desarrollo de nuestras personas y la gente entiende que cuando viene a trabajar a Melia va a tener oportunidades de desarrollo. Con lo cual, un conjunto de datos obvios son datos de formación, datos de desarrollo, datos de acciones de trabajo y de desarrollo individual con
con personas clave, datos de colectivos críticos, obviamente, que para nosotros son muy necesarios. Pero, por ejemplo, si me voy a una empresa de más de preocupación por el coste hora, una consultora o una empresa que tenga mucho esfuerzo en estafear una unidad de negocio, datos de costes, datos de cargabilidad, datos de productivo, improductivo, de tiempo dedicado a tarea o de tiempo perdido fuera del trabajo, también es importante. Yo, en cuanto a qué datos elegir, más que hacerte una lista, que te la acabo de hacer, lo que te diría es entender cuál es el objetivo de la empresa y, de nuevo, qué preguntas se pueden estar haciendo a nivel interno y empezar por esos datos. Fenomenal. Yo diría que, bueno, es algo que ya tenemos realmente. O sea, más que datos recoger, porque están ahí, pues todas las empresas pagan a sus empleados, les da cierta formación, los cuenta, hace reclutamiento. Esa actividad está, ¿no? La gracia es en poder juntar esto y en poder acceder, ¿no? Y explotarlo y que esa calidad del dato, como decíamos antes, sea creíble. Bueno, además, como decía Fernando, depende muchísimo también de la empresa, ¿no? Los que tenemos un sistema de información tipo Workday, SuccessFactors, alguno de estos lo tenemos más fácil porque tenemos todo en un mismo sitio y solamente tenemos que extraerlo con más o menos arte, pero lo podemos hacer. Nosotros en Swarovski que estamos muy enfocados ahora mismo en recoger algo que no teníamos, que son las skills de los empleados, las capacidades, básicamente lo que saben hacer, lo que les gustaría poder hacer para hacer una buena planificación de plantilla e irnos hacia un modelo más de Strategic Workforce Planning, que es lo que nos gustaría. Y eso sí que es verdad que es algo que no teníamos antes y que creo que a todos nos cuesta muchísimo obtener. Pero además de eso, además de los datos de recursos humanos, tampoco hay que olvidarnos de los que están en el negocio. Por ejemplo, nosotros nuestro principal KPI es de tienda, es de retail, es un sector retail y al final lo que nos importa es cuánto vendemos, cuántas joyas de Swarovski vendemos, ¿no? Entonces, esos datos sí que es más difícil obtenerlos. Normalmente los equipos de recursos humanos no tenemos tanta relación con el negocio. Por eso, como decía antes Fernando, es muy importante tener la oreja puesta a cuáles son los problemas reales y muchas veces obtener esos datos ad hoc cuando hay un caso que lo merece, ¿no? Tener esa flexibilidad. Entonces me quedo también con la flexibilidad, ¿no? De recoger los básicos que comentaba Daniel y luego la flexibilidad de recoger, según el caso de negocio que necesitemos, tener esa tecnología que no nos lleve mucho tiempo para poder acceder a esos datos nuevos. Fernando, ¿querías comentar alguna cosita? Poco más. O sea, yo siempre digo que antes de empezar, insisto, son hacerte las preguntas. ¿Qué es lo que quieres medir en este momento? No nos volvamos locos, porque muchas empresas lo que ocurren es que dices, oye, ¿qué quieres? Quiero montar un sistema de recursos humanos Analytics. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a buscar datos por todos sitios, ¿de acuerdo? Sin orden, sin concierto, pero no te has hecho primero la pregunta. Entonces, yo siempre recomiendo, y lo siento, suena muy poco cool, pero decir, primero, ¿cuántos empleados tengo? ¿Cuánto me está costando? ¿Cuántos empleados debería tener? ¿Cuántos empleados? ¿Cuánto me deberían costar los empleados? Y ahora eso, no solamente dame a toda la compañía, dámelo por banda salarial, por centro de coste, por unidad, los de marketing, Me explico, porque nos encontramos muchas veces que muchas empresas, por ejemplo, te están aplicando el mismo coste salarial medio a todas las posiciones, a una posición de comercial, a una posición de no comercial, cuando hay una variable que impacta mucho, por ejemplo, que son los incentivos comerciales. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas empresas que tienen a lo mejor 3.000 empleados y tienen solamente en el catálogo de precios de empleados 4 precios. El comercial, el no comercial, el directivo y el mando intermedio. Y con eso sacan costes medios. Eso no te permite hacer un análisis detallado de dónde te estás pasando, dónde no estás llegando. Por ejemplo, en muchas empresas lo que tenemos es la redistribución de recursos. Si yo tengo una planificación de plantilla que tengo todos los años 10.000 empleados o cogemos 300 empleados y estoy viendo todos los años en mi histórico que tengo una unidad o un departamento que siempre tienen un 10% de rotación, es decir, la diferencia entre lo que es mi planificación, mi presupuesto y mi real, ¿de acuerdo? Que aunque ahí tengan rotación, lo esté cubriendo, pero siempre hay más o menos un 10% de cabezas y de dinero, hombre, conozcámoslo y cojamos eso y llevémoslo a una unidad que esté saturada, que necesita recursos. No que esa unidad me diga, oye, necesito recursos y por tanto tengo que incrementar el headcount de la compañía. No, hagamos una redistribución inteligente de esos recursos que tenemos.
Y volvemos al principio de la partida, eficiencia organizativa y eficiencia operativa. Y además todos mis compañeros lo saben. Este año y los siguientes 10 años, la historia es eficiencia, eficiencia del modelo operativo. Los modelos de negocio están cambiando brutalmente. El banco que antes era banco, ahora se quiere meterse a vender energía. El telco que antes vendía telco, ahora se quiere vender bancos, ¿de acuerdo? Hacer banca. Y le pasa a todas las compañías, con lo cual los modelos operativos es que van a cambiar. O, por ejemplo, ¿qué me es más barato? ¿Tener un modelo totalmente internalizado, totalmente externalizado o un híbrido entre outsourcing e interno? ¿Y ese modelo lo mantengo en los siguientes 5 años o lo puedo ir variando cada año en base a lo que esté ocurriendo? Y ese en base a lo que esté ocurriendo es lo que hace la parte analítica de datos. ¿Qué está ocurriendo? ¿De acuerdo? Claro. Y en base a eso tú puedes ir reaccionando. Yo construyendo sobre lo que estaba diciendo Fernando, que estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de discusiones, este tipo de comentarios que está haciendo Fernando no es algo tan novedoso. La diferencia aquí es que antes quien hacía mucho de estos cálculos sin contar con nosotros, sin contar con HR, era finanzas. Entonces, tenemos que decidir si somos nosotros, como recursos humanos, los que queremos ser el propietario de nuestras decisiones o queremos que otros decidan por nosotros. Entonces, si somos nosotros los que queremos decidir, tendremos que tener la información y tendremos que, con esa credibilidad que nos hemos ganado, decir cómo se tienen que hacer las cosas, hablando el mismo lenguaje que habla el resto del negocio. Entonces, por eso es totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Fernando, totalmente alineado, y depende mucho, insisto, de que otros tomen las decisiones por nosotros o seamos nosotros adultos y estas decisiones de negocio las tomemos con criterios que usa la compañía. Solo por añadir a los temas que decíamos de qué datos que se recopilan, yo, y antes se ha comentado, creo que también has sido tú, Fernando, quien lo ha comentado antes, o has hecho referencia a ello, que es que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de datos, no solamente son datos en el momento, sino que son datos a lo largo del tiempo. Quiero decir, esto no es que hago una foto hoy, me meto una currada este mes, vamos a analizarlo todo y tal. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar en recursos humanos o en la parte de analítica de recursos humanos tienen que ver con tendencias. Y por eso, quiero decir, no generemos, si estamos en un momento inicial, la expectativa de el mes que viene ya te voy a dar resultados. Bueno, el mes que viene te daré algunos datos, te daré algo de información de lo que tenemos. Pero si lo que me estás pidiendo es eficiencia, ¿no? que antes comentábamos, ¿no? Pues tendré que ver cómo evolucionamos en el tiempo. Tendré que ver cómo se comparan unos con otros también a lo largo del tiempo. Por eso, a la hora de recopilar estos datos, no solamente son datos del momento, sino tener alguna forma de reporting que nos permita ir haciendo benchmark, ir haciendo comparaciones con lo que está ocurriendo en el pasado en cada uno de esos elementos. Por eso la reiteración en esas medidas, que no deben ser muchas, que esto creo que es una de las cosas que también han quedado claras, ¿no? Sino que tienen que estar enfocadas a aquellas prioridades o necesidades que tengamos, tiene que producirse. Tenemos que medir siempre lo mismo hasta que cambiemos la estrategia, hasta que cambiemos los objetivos, pero ir midiendo para ir viendo esa evolución. Fernando, además, perdona que vuelvo atrás contigo, Fernando López, porque has tocado también un tema importante. Creo que estamos todos de acuerdo en que queremos credibilidad, queremos eficiencia, esperamos eficiencia a la hora de tener esos básicos controlados. Y esos básicos, esas métricas básicas que hemos también hablado, que no son estáticas, no son fotos, son dinámicas. Esto es una cosa que evoluciona a lo largo del tiempo. Y has hecho algo que es cómo tenemos esas formas de reporting. En que también Fernando Solana lo comentaba como cuadro de mando, ¿no? O sea, y voy con la siguiente entonces pregunta. ¿Qué tecnología os estáis apoyando o qué esperáis de la tecnología que esperáis de plataforma de software de HR Analytics que os ayude con estos básicos, que os ayude con esa eficiencia para que vosotros os enfoquéis realmente en sacar acciones de esos datos, ¿no? ¿Qué se le puede pedir a la tecnología para que os ayude en vuestro departamento? A ver, la tecnología no deja de ser una herramienta. Pero antes de la herramienta está el dato que tenemos, es nuestra materia prima, ¿no? La herramienta nos ayuda a transformar esa materia prima. Entonces, hay veces que la materia prima no está bien, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Datos incompletos, datos que la calidad no está muy bien, ¿no? Invertimos mucho tiempo, muchas veces en trabajar ese dato para luego que la herramienta nos haga algo, ¿no? Pero no nos olvidemos que
el dato, atesorar el dato que tenemos es importante, muy importante. Y esto no es algo que históricamente en recursos humanos hayamos hecho. Gestionábamos muchos datos, siempre se han pagado las nóminas, ¿verdad? Y solamente los sistemas de nómina ya tienen mucha información, muchos datos, pero bueno, perseguía otra finalidad. Entonces hay que entender que el dato es una materia prima y nosotros tenemos que decir qué hacemos con esa materia prima. Para transformar esa materia prima que usamos, esas herramientas. Entonces, ¿qué le pedimos a la herramienta? Que era la pregunta. Bueno, nosotros primero le pedíamos que nos diese milagros, ¿no? que nos ayudase a hacer milagros. Quiero decir, que nos generase el insight directamente según salía de la herramienta. Y esto se consigue con el tiempo. Nosotros ahora en Mondelez estamos en un proceso de acabar la implantación de Workday, pero si nos vamos a 2 o 3 años un poco más atrás, la estrategia era diferente. Workday es una herramienta que trata de que todos los aplicativos de recursos humanos confluyan en él, ¿no? Lo cual nos da potencia o nos dará, voy a decirlo así, nos dará potencia a la hora de gestionar los datos que tenemos en la herramienta. En el pasado la estrategia era otra, ¿no? Y entonces eran muchos aplicativos de recursos humanos, el de payroll, el de selección, para gestión de desempeño otra, y era un tema de, lo que pedíamos en la herramienta era, vamos a intentar conseguir algo que nos consolide esta información y lo que decía antes Delia, ¿no? Que podamos jugar con los datos, lo que traemos de uno a lo de otro y tal. Y aquí entramos en otro de los problemas que tenemos habitualmente con los datos, que es el tema de la falta de armonización, ¿verdad? Pueden estar bien, pueden estar completos, pero joder, a lo mejor tengo pasaportes o tengo DNIs y no puedo confluir unos con otros, o la forma de hacerlo, los números desde luego los números de empleado no se van a aparecer de unos sistemas a otros. Entonces estos son problemas también. Por eso lo primero que pedíamos en la herramienta es, vamos a tener que montar algo que nos sirva como data lake o que nos sirva como repositorio para que luego poder extraer esa información de ahí. Entonces, lo primero era poder consolidar. Lo segundo, que esto es algo que también estamos teniendo ahora mismo y que tenemos que tener adicionalmente, es un tema de visualización. Y aquí esto es importante, y yo creo que es más importante en la parte de analítica de personas, en la parte de analítica de recursos humanos, que la analítica de otras áreas de la compañía. ¿Por qué? Pues porque normalmente nuestros mayores, si queremos decirlo así, en recursos humanos, ¿no? O la gente que habitualmente trabaja en estas compañías, digamos que no se sienten tan cómodos gestionando datos, gestionando informes, como se sienten otros peers de ellos, otros directivos similares en otras partes de la organización. Por eso aquí la visualización juega un papel crítico. Es decir, las herramientas que tenemos o que tengamos en recursos humanos, desde mi punto de vista, en la parte de analítica, tienen que generar mucha visualización, muchos insights visuales que nos permitan digerir mejor la información para aquellos que lo están recibiendo. Probablemente los técnicos, los especialistas de HR Analytics no lo necesiten. Te digo más, probablemente incluso lo minusvaloren, ¿no? Consideren que no es lo más importante de esto. Y yo considero que tiene mucha importancia la visualización en la parte de HR Analytics porque los datos o nuestros outcomes, los resultados de nuestro trabajo serán tan buenos como lo usen aquellos que van a tomar las decisiones. Entonces, si generamos predicciones muy buenas, si tenemos dashboards de recursos humanos que tienen mucha información y además de forma muy consolidada y muy creíble, pero luego los que lo reciben no son capaces de entenderlo o se aburren al leerlo, pues probablemente vamos a perder impacto. Por eso, y acabo aquí, un tema de consolidación y un tema de visualización. Para mí son críticos. Fernando, me la apunto porque además nosotros como somos somos un Workday, digamos, para pymes, Workday sería lo que es Enterprise, a un Mondelez, a un Vodafone. Personas es a pymes, o sea que realmente me lo apunto porque estos son dos puntos importantes que has tocado, el tema de la consolidación de datos, cuando tenemos diferentes aplicativos o fuentes de datos de recursos humanos, y luego esa visualización. ¿Qué más, Delia, aquí vas a aportar algo también? ¿Qué más? ¿Qué se le pide? ¿Qué debemos pedir? Hablando del melón de la calidad de los datos, estaba pensando, al menos en mi caso, la calidad no es tan mala en términos bueno, es más bien incompleto, son datos incompletos. Y conectando con lo que decía Fernando, de los sistemas, de juntar la información, yo donde veo el mayor reto ahora mismo aquí es
en la gestión del cambio de esos sistemas de información. Me refiero, cuando empezamos a implementar cualquier tipo de software, normalmente lo pasamos a live y nos vamos, ¿no? En función del proyecto. Pero si luego la gente no lo utiliza correctamente, y eso es lo que me he estado encontrando, tenemos un problema de consistencia. Si queremos hacer, por ejemplo, un caso de uso para mejorar el performance de cualquier departamento, pero resulta que la mitad de la empresa decidió que no iba a hacer ese proceso porque no llegamos a instaurar todo lo que hay alrededor. Muchas veces, y es algo que me ha pasado mucho, más que el algoritmo, más que los datos, más que lo que ponemos ahí, lo complicado que sea, el proceso de alrededor, el proceso de recursos humanos no está funcionando. No hay conversaciones de desarrollo, no hay conversaciones de performance, no se está entrenando correctamente. Por lo tanto, los datos no nos valen de mucho, ¿no? Estaba pensando con lo que decía Fernando antes, y la parte de la visualización que me parece súper importante y que también tiene que ver con gestión del cambio, a mí me pasa, no sé si os pasa a vosotros, que esto es un recorrido. Al final ofrecemos un Tableau, ofrecemos un Power BI con un dashboard precioso, maravilloso, y poco se entrena sobre la parte storytelling y mucho sobre la parte técnica, ¿no? De cómo desarrollarlo. Pero es muy importante lo que decía Fernando, que se entienda. Aún así, a día de hoy, yo sigo haciendo pantallazos para pasar esas visualizaciones a una PPT. No sé si os pasa a vosotros también, pero me refiero a que no pasa nada, porque al final los datos, lo importante es que lleguen a quien tienen que llegar y que tome decisiones con esto. Pero es un viaje, ¿no? Hay que hacer muchísimo entrenamiento, hay que ponérselo muy fácil para que al final nosotros también dejemos de ser cuello de botella y no tengamos que hacer pantallazos, solamente construir esos dashboards. Sí, estoy de acuerdo porque al igual que, por ejemplo, al igual que ocurre en los analistas de recursos humanos o en un científico de datos, si os veis las encuestas que se hacen a los perfiles que tenemos ahora en boga de automatización, científico de datos, etcétera, ves que una causa más importante, una de las causas principales porque un científico de datos se te va de la compañía es porque se quema porque hace muchas actividades rutinarias. Me explico, ese pantallazo que dice Delia, ¿de acuerdo? Sácame un informe que un usuario normal y corriente a través de un portal de autogestión mínimamente viable lo podía sacar. Entonces, esos científicos de datos que los contrato que me cuestan mucho dinero traérmelos, mucho tiempo, ¿de acuerdo? Se me queman porque tienen el 70% de su tiempo haciendo pantallazos, informes rutinarios y no lo estoy aprovechando, estoy tirando el dinero. Por tanto, cuando decías tú, Aaron, ¿qué le pido ya a una herramienta? Lo que le pido también es que me permita montar lo que llamo yo un portal de autogestión, es decir, que el usuario normal y corriente no le pida a Delia, a Fernando o a Dani que nos pida un pantallazo, no, lo tienes ahí, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente que yo te ponga una serie de informes estándar, al usuario le permito jugar con los datos. Por ejemplo, imaginar, oye, quiero saber cuántos de los empleados que se me han convertido en personal de alto rendimiento en los 2 últimos años eran antes becarios. ¿Por qué? Porque quiero hacer una propuesta a la unidad de negocio para incrementar el número de becarios, ¿de acuerdo? Eso me reduce los costes de selección externa, pero además tengo el punto que el histórico me está diciendo que el 70% de mi personal de alto rendimiento de los 3 últimos años antes ha sido becario. Es decir, el ser becario es una condición de éxito para convertirte en personal de alto rendimiento. Y eso es lo que le permito hacer a mis usuarios. Y para terminar un poco con el tema de las visualizaciones, no sé si estaréis todos de acuerdo conmigo, pero los típicos gráficos que te aparecen en todos los cuadros de mando de este es mi headcount real, este es mi headcount presupuesto de 12 meses, olvidado de ellos, no aportan nada, te ensucian el cuadro de mando. ¿Tú qué es lo que quieres saber? Quiero saber hoy, en julio, ¿de acuerdo? Si la media de los empleados que debía tener reales es cuánto se desvía de la media de empleados que tengo en presupuesto. Y eso no es un gráfico de 12 meses, es un cuadrito así, eso que va en el lienzo del cuadro de remando. O, por ejemplo, que el primer clic cuando tú entras en el cuadro de mando no sea la rotación voluntaria de la compañía. Y si quieres saber la rotación voluntaria del personal de alto rendimiento o la de un año menos, tengas que hacer 3 clics. No. Si tu personal crítico, automatización, service manager, son esos, el primer clic del cuadro de mando es el cuadrito que te dice rotación voluntaria de personal de alto rendimiento 2%, respecto a lo esperado que tenía que ser, por supuesto, 0, por tanto tengo un problema. Y al ladito, dice, y dime en qué área de la compañía está el problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso un poco también enlazando con lo que decían Delia y Fernando de las visualizaciones. Yo siempre, insisto, recomiendo huir de los gráficos de los cuadros de mando donde tengan los evolutivos, porque al final eso al usuario le
le confunde. Dale el dato, respóndele a la pregunta. ¿Me estoy pasando? ¿Estoy llegando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo el problema? ¿Sí? Y eso es lo que le pido a una herramienta. ¿De acuerdo? Me encanta, la carta de los Reyes Magos me la voy apuntando, porque además todo esto hasta ahora podemos hacerlo en nuestra propia plataforma, o sea que puedo estar tranquilo en ese sentido. Daniel, no sé si tienes alguna cosa más que aportar. Sí, yo por ir también muy rápido, con todo lo que estábamos comentando de las bases, ¿no? De los sistemas, creo que hay una pregunta que todo el mundo en una empresa se hace, que es, ¿voy a una gran aplicación o segmento mis procesos en diferentes aplicaciones? Creo que no hay una respuesta válida para todas las empresas, creo que a algunas les vendrá muy bien unificar en aras de tener todos los datos en el mismo sitio y que a otras les vendrá mejor tenerlo separado para ganar en flexibilidad a la hora de implantar o desimplantar diferentes herramientas. Lo que a mí en Melia sí que nos ha funcionado muy bien es tener una segunda herramienta de captación de datos. Para esto que decía Fernando y Delia, ¿no? Que a veces es más complicado el proceso o la recogida de datos que el tener el dato en sí o no. Entonces, tener una herramienta adicional para ir capturando todos esos datos que por una cosa o por otra necesitas, aunque el proceso no te está acompañando, sí que nos ha funcionado muy bien. En cuanto a visualización, nada más que decir con mis compañeros con respecto a la utopía del autoservicio. Creo que todos los analistas soñamos por la noche con managers que son capaces de descargarse la información. Ojalá. Es verdad que el cambio cultural, que también es una función nuestra y que es algo que los días bonitos el cambio cultural es maravilloso, pero los días complicados el cambio cultural es complicado de gestionar y es verdad también que hay que acompañar a los líderes en explicarles las herramientas, en ayudarles a visualizar las cosas y es verdad que es una utopía, pero tiene que ser nuestro objetivo a largo plazo. Desde luego. Sí, y es que pierden oportunidades si no lo hacen. Quiero decir, es su decisión. Es su decisión usarlo o no usarlo. Si no lo hacen, pueden seguir siendo buenos profesionales de recursos humanos, pero pierden oportunidades con sus clientes. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo y todos estamos en ese trabajo de intentar hacer el proceso de cambio cultural. Las herramientas tienen que proporcionarlo, pero ellos verán. Si no lo quieren usar, yo siempre digo, pero para ti, o sea, lo tienes a tu disposición. Pues muchísimas gracias, me quedo también con toda esta información que me habéis dado. Consolidación de datos, el tema que sean datos fáciles de visualizar, que las acciones se tomen muy sencillas ahí y en definitiva también que sean de datos dinámicos, ¿no? Que no sean datos que sean estáticos, que sea una foto y no lo miramos nunca más. Si os parece bien, como estamos ya acercándonos al final, nos quedan únicamente 2 minutos, vamos a hacer simplemente 30 segundos de oro cada uno. Voy a empezar con Fernando, seguido Fernando Solana, Delia, Daniel, Fernando López. 30 segundos, conclusión, última recomendación. Si la audiencia se tiene que quedar con una sola cosa, ¿con qué se ha de quedar en 30 segundos? Fernando. Empiezo yo. Primero, haceros las preguntas antes de buscar datos, haceros las preguntas y que esas preguntas sean las que el negocio quiere oír. Segundo, no os preocupéis en buscar métricas complicadas. Las métricas de recursos humanos son muy básicas. Lo importante es poder segmentar la información. Es decir, haceros las preguntas del negocio y profundidad en la información. Eso es lo que te da el conocimiento. Claro y conciso. Que todo es empezar, que la formación que se requiere para empezar a trabajar en esto no es tanta. Probablemente muchos compañeros alrededor tengan un pasito más, estén más cerca de poder empezar a trabajar en People Analytics y que no contraten un Data Scientist el primer día, que no hay nada más triste que un Data Scientist aburrido. Así que empezar pequeño, pero empezar ya. Muy bueno. Daniel. Yo por continuar con lo que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo, resiliencia, es decir, estar preparados para ir trabajando, innovando y aportando valor, pero también estar preparado para dar marcha atrás, para asumir que un producto no funciona, para asumir que una métrica no está funcionando o que un reporte hay que tirarlo para atrás. Resiliencia, porque es la clave para el éxito en un proyecto de People Analytics. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Solo por añadir una cosita, que es más una reflexión que otra cosa. Vivimos en un momento, en mi opinión, vivimos en un momento
clave para nuestra función como recursos humanos. Tenemos muchas oportunidades ahí y esta pandemia han sido oportunidades que nos han dado mucho trabajo, pero también oportunidades de que el negocio entienda lo importante que es un departamento de recursos humanos. Creo que vivimos un momento crítico en el que como función, como recursos humanos, no hablo de People Analytics, como recursos humanos podemos aportar muchísimo más y crecer como nuestro peso dentro de la compañía si le añadimos la parte de People Analytics. Hagámoslo, empecemos en pequeño, aprovechemos datos que tenemos de nóminas, datos que tenemos para otros temas, pero empecemos, tirémonos a la piscina, empecemos a probar. Es la recomendación que yo haría. Lo que más, que casi concluimos con la misma recomendación, que es un ánimo a por ello, que se puede, resiliencia, no empezamos a cazar por el tejado, pero sobre todo demos ese primer paso. O sea, me encanta, me habéis motivado a mí también a montar todo esto y quería daros las gracias por compartir todo lo que habéis compartido con nosotros. Creo que luego esperemos un poco qué le ha parecido a la audiencia, pero me ha parecido súper práctico, muy interesante. También me ha encantado que compartáis también algunos fallos o aprendizajes que habéis tenido durante el camino y que hayáis dado unas recomendaciones muy claras. Así que os despido aquí a todos ya. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias.